Arrancamos la conferencia de prensa al profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Claudia Blanco de Tigo Sports. Buenas noches, Víctor. Una victoria trabajada, era una victoria que necesitaba justamente Guaraní. ¿Qué análisis haces de este partido y cuánto ayuda en lo anímico a esta victoria a planear lo que va a ser justamente ese partido por Copa Libertadores? Sí, la verdad que fue un partido que tuvimos que trabajar mucho. Nosotros no pudimos desarmar una estructura que nos había planteado el rival y no pudimos contener los ataques rápidos que ejecutaba y muchas veces utilizando la referencia de su número 9. Pero la intención del ganar estuvo, la búsqueda de todas las maneras estuvieron. Los futbolistas se entregaron al 100. Siempre les digo que hay veces que no vamos a jugar bien, ni vistoso, pero lo importante es lo actitudinal, pensar en ganadores, pensar en ir a ganar el juego. Algunas veces se da esa oportunidad y ese momento, otras veces no, pero siempre hay que buscarlo, el resultado, y bueno, los futbolistas lo han hecho de esa manera. Tenemos goles y jugadores y futbolistas que hacen goles variados y bueno, por suerte pudimos arremeter en ciertas llegadas que tuvimos y poder llegar con un cierto número de gente que podían capitalizar esos goles y bueno, gracias a ese entender y a ese criterio de entregarse al 100% pudimos lograr el triunfo hoy en día. Y sí, obviamente nos da un envión muy lindo para lo que viene, que es el día jueves, empezar a disputar un cruce muy importante, muy interesante, que nos pueda depositar en la fase 3 de Copa Libertadores. Profe, buenas noches. Agustín Benítez en la tribu 1120 AM. Con respecto a Diego Fernández, ¿te parece más productivo su trabajo ingresando en el primer tiempo o más bien ingresando en el segundo tiempo? No, Diego Fernández es un jugador muy interesante. Debemos recordar que hay una bolsa de 900 minutos que cubrir, por lo cual también César Miño tiene que estar en el equipo titular. Nosotros contra Libertad no sumamos ningún minuto en bolsa de minutos y debemos planificar la suma de minutos para estar orientado a poder concluir con lo que corresponde. Y César es un jugador que también convirtió, que estuvo a la altura de la circunstancia y considero que César también es meritorio de poder jugar. Diego no lo voy a descubrir yo, Derlis tampoco, y considero de que son futbolistas que cuando les toque jugar nos van a dar rédito y beneficio y bueno, hoy lo hemos podido aprovechar ambos, a César en el primer tiempo y a Diego con gol en el segundo tiempo. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar sobre los cambios del segundo tiempo cuando haces la tanda, en la tanda 3 cambios. ¿Sentís que el equipo fue más profundo a partir de ahí? ¿Dejó esa sensación? ¿O más bien el hecho de arriesgar un poquito y por cómo terminó el partido es donde pareciera ser que ahí estuvo Guaraní más parecido a su versión del año pasado? Buscamos la posibilidad de cambiar características de futbolista y principalmente poner a nuestro gran goleador que es Ferfer, que pueda capitalizar una y le quedó, que ahí sacó Cristóbalo bien de ahí arriba con su mano. Pero buscamos obviamente la dinámica, buscamos la profundidad que se nos estaba negando y por eso la intención de poner un lateral más ofensivo, de poner a un Diego Fernández que sabe jugar con controles orientados hacia adentro, jugando por derecha, con Ferfer que va a distribuir muy bien y que va a hundirse con buena lectura de juego y refrescar con Iván después más tarde también, que era importante. Y el último ingreso de tanda queríamos encontrar un pie que distribuya un poquito más a todo lo que habíamos puesto en ofensiva junto a Lucho y bueno, creo que lo hemos podido lograr en ese aspecto y ahí fue cuando profundizamos más el ataque y pudimos tener las situaciones y aproximaciones a gol que nos dieron la posibilidad de ganar con 2 goles de ventaja. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarte, profe, ¿cómo te pareció el rendimiento en general en los 90 al día de hoy? Si por ahí te parece que en el último tramo del juego con las variantes
fue mucho más punzante el equipo, y de cara a lo que se viene también, si habrá algún que otro cambio, obviamente, para lo que será el partido por Copa, ¿no? Nosotros en los minutos iniciales no tuvimos la capacidad de lastimar y encontrar los pases pasillo o los pases en box espalda a nuestros futbolistas, y a partir de eso no tuvimos el juego. Los centrales daban pases muy largos, que es lo que no pretendemos. Nosotros pretendemos un juego asociado con buena dinámica del pase, pero en espacios más cortos, no tan largos, porque los pases largos son fáciles de interceptar, y cuando hay un bloque de 5 volantes posicionados por la línea de 4, ocupan y cubren los 5 andariveles en los cuales yo divido el campo de juego. Entonces, a partir de la variable de características pudimos encontrar esos espacios, a partir de que también el cansancio permite encontrar más espacio, pudimos ser más profundos y llegar a gol. Con respecto al armado del equipo, no lo voy a describir hoy. Voy a analizar fervientemente, si bien ya lo veníamos haciendo, a los dos equipos. Ahora me voy a abocar a uno solo, y a partir de la observación intentaremos elegir el 11 inicial que nos represente en muy buena forma y poder tener un muy buen resultado de Uruguay. Profesor, buenas noches, felicidades por la victoria. El hincha aurinegro, justamente teniendo en cuenta que es por supuesto temprano todavía para hablar del campeonato, se ilusiona y quizás quiere que este sea el año de Guaraní. ¿Qué le dice al hincha de Guaraní? El año de Guaraní está haciendo todos los semestres. Chiqui ha terminado segundo, nosotros hemos terminado segundo en el semestre anterior. Nosotros estamos convencidos de que hay que dejar la vida por la camiseta. La historia del club amerita de que uno debe entrar a jugar y expresarse de muy buena forma y dejando todo. Hay veces que va a jugar bonito, hay veces que no va a jugar tan bonito, pero lo actitudinal nunca puede faltar, porque es darle respeto a la camiseta. Los jugadores van a dejar la vida en todos los partidos que tengamos, y como siempre digo, ojalá en algún momento nos depositen el logro de esa estrella que tanto está buscando el hincha, y que a nosotros también nos interesa y que nos dolió muchísimo perderla el semestre anterior. Víctor, una última. ¿Qué postura tenés sobre los penales que se vienen cobrando en este arranque de torneo? ¿Quisiera que se eleve un poquito más la vara en ese sentido con el tema de los agarrones, o más bien preferís advertir a tus jugadores que ya no lo vuelvan a hacer? ¿Qué postura asumís en ese sentido? El arbitraje fue muy claro, y cuando comunican claro, nosotros tenemos que ser los receptores y los inteligentes para ejecutar. Es más, en la semana trabajamos en defender zona casualmente por eso. No tuvimos el tiempo suficiente para poder ejecutarlo, pero estoy considerando, y lo dije ya hace 1 año y medio atrás, cuando apareció cuando apareció el VAR y demás, dije, la detenida va a terminar, en el correr del tiempo va a terminar defendiéndose zona, para evitar eso agarre, porque son muy fáciles de sancionar, y son agarres, realmente son agarres. Y ahora que el arbitraje fue firme en comunicarlo, debemos ser inteligentes, empezar a practicar con mayor insistencia en la defensa zonal. Buenas noches, profesor. Antes que nada, felicidades. Le saluda Federico Ferreira Feltes de LVP Sports. Preguntarlo más por el partido que se viene frente a Juventud Las Piedras. Vio los dos partidos, los dos partidos frente a Universidad Católica. ¿Qué concepto tiene el profesor Víctor Bernay acerca del equipo uruguayo? Sí, observé los dos partidos y ya observé también un compacto que me hizo el videoanalista de casi 1 hora que tengo de los dos partidos resumidos, más cámaras tácticas que habíamos conseguido. Pero considero que es un equipo intenso, dinámico, que sabe a lo que juega, sabe ser muy vertical, y que va a venir obviamente con un espíritu muy alto, porque logra una clasificación difícil en la altura. Pero nosotros sabemos cuáles son nuestras herramientas, sabemos cómo debemos jugar determinados partidos,
y esperemos hacerlo en muy buena forma para traer un buen resultado y poder cerrar la clasificación acá en casa, que es nuestro gran deseo, sin desestimar el torneo local, que también queremos ser protagonistas, pero vamos a ir a confrontar de la mejor manera y obviamente con un viaje menos complejo que el viaje a Ecuador, porque teníamos que irnos hasta Panamá, no había vuelo a Lima. Así que vamos a prepararnos de la mejor manera, vamos a ser muy intensos en el juego porque así lo requiere, y los partidos de Copa son todos partidos donde hay que dejar la vida y seguir jugando e intentar imponer nuestro modelo de juego por sobre el modelo de juego del rival, y a eso nos vamos a buscar y ojalá estemos a la altura y podamos conseguir una clasificación importante para nosotros.